tengan su Biblia, digo, aquí la tengo y aquí está. No hago una costumbre de venir a la iglesia sin Biblia. Bendito el nombre del Señor. Amén. Vamos a ponernos entonces de pie y vamos a recibir la palabra de Dios. Amén. Lo vamos a estar leyendo con reverencia en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. We're going to be reading in the book of John, chapter 17, verse 3. Cuando todos lo tengan, lo dicen amén. Juan capítulo 17, versículo 3, leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. The word of God we read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Voy a repetir para aquellos que todavía están durmiendo, pero yo sé que aquí nadie duerme. Dice así, dice, habla Jesús ahí. Si ustedes lo notan, en el capítulo 17 de la oración que hace el Señor ahí, el mismo Señor Jesucristo. Pero en este versículo 3 habla algo muy, pero muy poderoso. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, te adoramos. En esta mañana una vez más, Señor mi Dios, nos unimos como pueblo, agradecidos, Señor mi Dios, de tu grandeza, de tu amor y de tu misericordia. Señor, que cada día estás haciendo con nosotros, Señor, y con este pueblo. Padre, ahora te ruego tu ayuda durante este tiempo de predicación de tu palabra, de exhortación y de enseñanza. Te ruego que tu presencia se esté moviendo, que tu ayuda nos dirija, que tu Santo Espíritu, Señor, sea hablando y sea, Señor, dirigiendo a cada una de nuestras necesidades. Háblanos, Señor, conforme a la necesidad que hay en nuestros corazones, Dios de la gloria. Muchas gracias, Señor, mi Dios, anticipadamente. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor mi Dios. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Póngase cómodo ahí donde usted está. Bendito el nombre del Señor. La vida eterna es más que una existencia sin fin. Es una calidad de vida especial que el creyente recibe al participar de una esencia divina por medio de Jesucristo. The eternal life is a life that has something beyond life. It's a non-stop, and it's an invitation for every single believer. Lo cual le permite un mayor conocimiento de Dios en comunión progresiva con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And it allows there to be a communication, a relationship between the believer and the Father. Por otro lado, hay gente que quiere saber acerca de la vida eterna desde su punto de vista. There's some people that want to know about the eternal life from their perspective. Inventando y suponiendo argumentos totalmente contrarios a lo establecido por Dios. Making up things or making up arguments completely that is against the Word of God. Jesucristo, de manera muy clara y sencilla, dice que la vida eterna se trata de conocer al Dios verdadero. But what Jesus is saying here in this chapter, he's saying that the eternal life is about knowing who Christ really is. Repito la cita bíblica. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. But verse 3 it says, now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent.
Estamos acá, amados hermanos, esta mañana. Amén. La pregunta que se está haciendo aquí el Señor, aquellos que buscan conocer o saber de la vida eterna, Jesus is asking here, who wants to know about the eternal life? según su opinión, sus argumentos, Whether it's according to their opinions or their arguments, y la mayoría de las veces es un puro invento. but most of the times these are things they just make up. Entonces Jesús da la respuesta a esta clase de gente que hacen estas preguntas. No se trata ahora de tener un conocimiento religioso o intelectual simplemente. This is not just about knowing or coming up with some sort of theory. Como en el caso de los fariseos en la Biblia, estos eran religiosos profesionales, conocían las escrituras de memoria. The Pharisees in the Bible, they knew the scriptures by memory. They were very religious people. Pero carecían de un encuentro con la palabra, no conocían lo que es experimentar la presencia de Dios, la vida de Dios, estaba lejos de ellos. Even though they had the Word of God memorized, they never had a real relationship with God. They never knew what His presence was like. Amados hermanos, tengamos cuidado We have to be careful de caer en el engaño o en el error de vivir una vida religiosa solamente We have to be careful from living a religious life y no vivir, ¿verdad?, una experiencia, una vida real en obediencia a su palabra. We have to live a life in obedience according to God's word. Tengamos cuidado de eso. We have to be careful. Amén, amados hermanos. Bendito el nombre del Señor. Veamos la pregunta de los fariseos que hacen a Jesús y la respuesta que da Jesús a su misma vez. The Pharisees asked Jesus a question and He answers them this. En el libro de Juan capítulo 8 versículo 19, veamos lo que dice. Juan capítulo 8 versículo 19. John 18 verse 19. Dice John así. 8, verse 19. Dice así. Ellos dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. John 8 verse 19 says, Then they asked him, Where is your father? You do not know me or my father. Jesus replied, If you knew me, you would know my father also. En la enseñanza que estaba dando el Señor Jesucristo, In this teaching that Jesus was giving, los fariseos religiosos le hacen esta pregunta, o sea, le dicen, ¿dónde está tu padre? these religious Pharisees were asking him, Where is your father? ¿Cómo le responde el Señor? And we're going to see how Jesus answered. Ni a mí me conocéis, ni a mi padre. He said, You don't know me, nor my father. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conocería. If you would have known me, you would have known my father also. ¿Estamos acá? Amén. Sigamos viendo cómo Jesús responde a los judíos ante el acosamiento de que era samaritano y que tenía demonio. Mira hasta dónde llega la falta de conocimiento cuando no conocemos a Dios. Por eso una de las preguntas esta mañana sería, ¿le conoces a Dios? Amén. Aleluya. Porque eso hace de que nosotros tengamos cuidado cuando se abre la boca. Estos judíos, estos religiosos, fariseos, conocían la escritura, ¿verdad? Pero religiosamente, pero no tenían un encuentro con la palabra, no tenían revelación del Señor, no tenían la experiencia personal de presenciar, de sentir la presencia de Dios en ellos. So as we said before, even though these religious Pharisees, even though they had the Word of God memorized, they never really experienced or had an experience with a personal relationship with God. Entonces veamos Juan 8:45, ¿qué dice? Juan 8:45. John 8:45. Bendito el nombre del Señor. Amén.
Vamos a leer desde el 43. Amén. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Recuerde que ellos nunca lo entendieron. Repito, para entender a Dios hay que tener un encuentro con el Señor. Hay que recibir a Cristo en nuestro corazón. Hay que convertirse a Él. Hay que arrepentirse. De ninguna manera vamos a conocer a Dios si no nos convertimos hacia Él. Convertirse a Él es renunciar al mundo pecaminoso y retornarnos a vivir en obediencia al Señor. When we convert to Christ, it's leaving and setting apart from the world to live for Him. Y entonces el Señor dice aquí en el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Hay gente que todavía da años a la iglesia y todavía no entiende la palabra de Dios. John 8 verse 43 says, "Why is my language not clear to you?" Sometimes there's many believers that we have so much time in the Word of God, in the Gospels, but we don't understand His Word. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? It says, why is it that my language is not clear to you? Cuando está hablando, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Está diciendo, ¿por qué no me obedecen? ¿Por qué ustedes no me pueden entender? No me pueden obedecer. When he's asking, why is this language not clear to you? He's saying, why aren't you obeying me? Y les da una palabra fuerte a aquellos que le estaban haciendo frente, o sea, le estaban llevando la contraria a Jesús. En el versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? Versículo 44, ¿qué dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. In verse 44 it says, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not hiding to the truth, for there is no truth in him. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de qué? De mentira. Padre de mentira. And the rest of the verse says, when he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Ahora, ya en este capítulo 8, el Señor ya no está tratando con los fariseos. In chapter 8, he's not talking here anymore to those El religious Señor está Pharisees. tratando ahora con los judíos que se habían convertido a Él. At that time, he was talking to the Jewish who had converted from their Judaism to Christ. Según lo dice el versículo 31, si puede poner ahí, Juan capítulo 8, versículo 31. Amén. Amén. Dijo esto Jesús a quién? A los judíos. A los judíos que qué. Que había creído en él. Entonces, eran los judíos que cada vez que cuando Cristo, usted sabe, predicaba, se convertían gente, y aquí se convirtieron judíos a Cristo. So proof that it was the Jews that he was talking to is in 31, in verse 31, where it says, to the Jews who had believed him, Jesus said, and this is where we can see that Jesus was talking to the Jews that had converted. Ahora, ellos le están llevando la contraria a Jesús, de acuerdo a sus enseñanzas tradicionales en las que habían vivido. Now, because of the traditions they had in their Judaism, they were bringing up questions to him. ¿Me están entendiendo, amados hermanos? Amén. Amén. Hay gente que se convierte al Evangelio y quieren venir, usualmente en las iglesias, a hacer y a deshacer. Some people come to church just to destroy it. Cuando usted se convierte al Señor, lo que debemos de hacer es escuchar al Señor, conocer al Señor, obedecer a Dios. When we come to the house of the Lord, it should be to come so we can obey His word, hear His word, to see what He has for us. Porque probablemente puede ser ignorantemente que nosotros estemos pecando contra el Señor. Because maybe we may not even realize it, that we're sinning against God. ¿Estamos acá, amados hermanos? En el versículo 55, miren lo que dice. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijeren que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco, dice el Señor.
John 8 verse 55 says, though you do not know him, I know him. If I said I did not, I would be a liar like you. But I do know him and obey his word. Pero el Señor dice, pero le conozco y guardo su palabra. He says, but I know him and I guard his word. Son dos cosas en el cristianismo. There's two things in the Christianity. Cuando conocemos a Dios se supone que debemos de vivir una vida de obediencia al Señor. When we know Jesus, we're supposed to be living a life in obedience towards God. ¿Estamos acá? Aleluya. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Wow. Pero aquí le decía tan duro a los judíos el Señor, mire, y le dice, si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes lo está diciendo el Señor. Here we're seeing that Jesus talked really hard towards them, very harsh towards the Jewish, where he says, I would be like, if I did not know him, then I would be a liar like you. Pero le conozco But I know him. y guardo su palabra. And he said, Jesus was like, I know him and I guard his word. Repita conmigo, yo le conozco Repeat after me, I y know guardo su him palabra. and I guard his Yo word. lo conozco I know him y guardo su and palabra. guard his word. Porque recuerde que antes andábamos como el chivo sin ley. Yo no sé usted. Sometimes back then we used to walk around with no laws. Sin ley. Hacíamos lo que nos placía. We used to do whatever we wanted. ¿Qué pasó cuando vino Cristo en nuestra vida? But what happened when Jesus came into our lives? ¿Verdad que comenzamos a ver diferente incluso este mundo? Right, we started to see the world differently. Al negrito comenzó a amarlo, We started to love al people. morenito, We started to love people al with other blanquito, al races. mestizo, al indiano, al chinito. We started to love everybody else out there. ¿Sí o no? ¿O no ha pasado eso con usted todavía? Or has that not happened with you yet? Si todavía usted tiene un problema con tales, si tiene ese sentir con alguna gente, If you still have that thing where you have something against some sort of nationality, tengamos cuidado porque eso nos está diciendo algo nos está dilatando nosotros. then there's something a little bit wrong there. We have to check that out. Porque todo aquel que ha recibido el amor de Dios ama a los demás. Because whoever has received the love of Christ loves everybody. No importa cuán malo sea. It doesn't matter how Cuál sea bad su the person condición. could be or what condition they are in. ¿Estamos acá? Amén. El profeta Samuel creció en la iglesia y vivió mucho tiempo aún durmiendo dentro de la iglesia, pero todavía el Señor no se había revelado a su vida y cuando Dios lo llamó no pudo conocer la voz. Prophet Samuel, he lived and he grew up in the church of God. He even slept in it. But the thing is that he didn't know who Jesus, who God was. He wasn't revealed to him yet. Así mismo nosotros Just like us. podemos vivir mucho tiempo en la iglesia y no conocer a Dios. Sometimes we could live a long time within the church, come to church for a long time and not know who God is. Vamos a ver un poquito, primera de Samuel capítulo 3. Amén, amados hermanos. Amén. Primera de Samuel capítulo 3 del 1 al 10. Veamos lo que dice aquí, algo muy interesante. 1 Samuel chapter 3 verses 1 through 10. Ok. Primera de Samuel capítulo 3 del 1 al 10. Mire lo que dice. Gloria al nombre del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué hacía el joven Samuel? Recuerde que él fue presentado al templo por su mamá Ana, ¿verdad? Por una promesa que el Señor lo hizo, pero le dio al hijo y Ana le trae al templo. Este niño se crece en el templo y comienza a ministrar en el templo. Y You dice, remember the story of Hannah? She was a woman that had dedicated her son right before he was even born to God. el joven Samuel
ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote del templo. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Verse 1 says, the boy Samuel ministered before the Lord under Eli. Samuel was the son of Hannah, and Eli was a priest at that time. In the days of the word of the Lord was rare. There were not many visions. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver. One night Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was laying down in his unusual place. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, the lamp of God had not yet gone out, and Samuel was laying down in the house of the Lord where the ark of God was. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, here I am. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? And he ran to Eli and said, here I am, you called me? Y él le dijo, no, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. But Eli said, I did not call, go back and lay down. So he went back and lay down. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Again the Lord called Samuel, and Samuel got up and went to Eli and said, here I am, you called me? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve a acostarte. My son, Eli said, I did not call, go back and lay down. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not been revealed to him. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? A third time the Lord called Samuel, and Samuel got up and went to Eli again and said, here I am, you called me? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Then Eli realized that the Lord was calling the boy. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. So Eli told Samuel, go and lay down, and if he calls you, say, speak, Lord, for your servant is listening. So Samuel went and lay down in his place again. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Then the Lord came and stood there, calling as the other time, Samuel, Samuel. Then Samuel says, speak, for your servant is listening. Repita conmigo esta palabra. Habla porque tu siervo oye. Speak, for your Habla servant porque is tu listening. siervo oye. Speak, for your servant is listening. Mire la condición de este muchacho joven que se creció en la iglesia, ¿verdad? Pero This boy that grew up in church, en el momento que Dios lo llama, él no pudo reconocer la voz del Señor. even though he grew up in church when God was calling him, he didn't know who it was. Cada vez que el Señor le llamaba a Samuel, lo que hacía era corría a un hombre que era Elí. Every time he heard somebody calling his name Samuel, he went to a human being, which was at that time the priest Eli. Lo hizo por 3 veces, de la misma manera. And this happened 3 times. Hasta que Elí, sacerdote entendió que Dios le estaba llamando a este joven And Eli had finally realized that it was God calling him. y le dio las recomendaciones cómo tenía que responder a Dios. So Eli told Samuel what was it that he had to do to respond to God. Le dice, la próxima vez que te vuelva a llamar, So he tells him, the next time he calls you, dile, tell him, habla porque tu siervo escucha. speak because I'm here to hear you. ¿Estamos acá, más hermanos? Aleluya.
Estamos hablando que puede haber gente en la iglesia por años y no conocer al Señor. Oh, we're talking about people that we could be in church for so long and we've never heard God. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos conocen a Dios? How many of us know God? ¿Cuántos conocen a Dios? Levante su How mano many sin of us know miedo. God? Raise Que your no lo hand. vamos a colgar. No le vamos a morder. ¿Cuántos conocen a Dios? How many of us know God? Bendito el nombre del Señor. La vida eterna es descrita en esta manera en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 5, versículo 24. Veamos lo que dice. Now we're going to see how the New Testament interprets the eternal life. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. John 5:24 says, "Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has an eternal life and will not be judged, but has crossed over the death to life." Hay una promesa del Señor para aquellos que han conocido al Señor. There's a promise here for people who know Usted que God. levantó la mano, que dice que conoce al Señor, Whoever raised their hand saying that they know who hay God una is. promesa para usted y para mí. There's a promise for both you and I. Dice: It says, de cierto te digo, vamos a poner más claro, "Very truly I tell you," lo está diciendo el Señor Jesucristo, this is what Jesus is saying, el que oye mi palabra, "Whoever hears my word, el que oye mi palabra whoever hears my word y cree. and believes." ¿Cuántos creen en el Señor? How many believe in ¿Cuántos Jesus? creen en su How palabra? many believe in his word? Mire lo que dice: al que me envió tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene que, ¿tienes que? Hay esperanza para aquellos que han creído al Señor, para aquellos que han confiado en el Señor, obedecen su palabra, lo creen al Señor Jesucristo. Dice: tienen vida eterna. Jesus has a promise for those who believe in Jesus Christ, and that promise is that we have eternal life. ¿Usted sabe lo que es eso? Do you know what this means? Abre una esperanza porque la gente tiene miedo a morir. This is hope because there's some people that are scared to die. Y dice: wow, me voy a morir a lo mejor muy joven y no voy a disfrutar de la vida. Some people feel like they're going to die at a very young age and not enjoy life. Si tú le conoces al Señor, no tienes por qué temer. If you know Jesus Christ, then you don't have to be scared of dying. Aunque el Señor no tenga que llevar. Even if God has to take Sabe, us. vamos a pasar a una mejor vida, We're going to go to a better life, a un mejor mundo. a better world. Dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y si leemos el libro de Apocalipsis, que habla acerca de nuestra patria celestial, eso es hermoso. So it says that whoever listens to my word, they're gonna have eternal life. And if we read in the book of Revelations, we're gonna see something else, Porque Él fue a preparar morada para nosotros. where it says that Jesus went up to heaven to prepare palaces for us. Están listos los castillos, están listos las moradas. These castles, these palaces are ready for us. Y no cualquier castillo y no cualquier morada. Not just any castle. No como los apartamentos que usted y yo tenemos aquí como la lata de sardina. Not like the beautiful apartments that we have here on earth. Vamos a tener una morada celestial We're gonna have celestial, heavenly donde vamos a vivir castles eternamente y there, para siempre. where we're gonna live there for an eternal life. Pero lo grande que dice aquí en esta palabra, But the huge thing that it says dice here in the al word, final: y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Mas ha pasado de qué? De muerte a vida. Cuando habla de muerte, habla de la condenación sin Cristo. it's talking that you are coming from death to life. Cuando estábamos sin Cristo, When we were without Christ, pero ahora hemos pasado de muerte a qué? A vida. when we were without Christ, we were in death. But when we come to Christ, we have now life.
Entonces cuando vienen los momentos difíciles en su vida, ¿por qué usted se pone triste? So when hard times come to our lives, ¿Por why qué do se we get preocupa sad? tanto? Why do we worry? ¿Eh? ¿Y ahora qué lo vamos a hacer, hermano? ¿Cómo viviremos? Sometimes we're like, how is it that we're supposed to ¿Dónde live? viviremos? Where are we gonna live? ¿Qué haremos? What are we gonna do? ¿Qué haremos con la familia? What are we gonna do with the Hay family? mucha gente que se preocupa como decía el pastor, con un gatito que tiene. Sometimes Ya viven preocupados. we worry about ni everything, pueden like ni the little dormir. cat that we have. We can't sleep, Mira el gatito, cuídalo porque es Dios que te está dando. even if it's just a little Ah. thing. If that's what God gave you, take Lo care of it. interesante es que cuando usted crea al Señor, The important thing is that you believe in God. Dios le promete a usted y a mí God promises que no nos faltará nada. that nothing will ever be missing in our lives. Amén, amados hermanos. Entonces dice, ha pasado, dice, y no vendrá condenación. And there's not going to be any condemnation. Por eso dice que el infierno no fue hecho para los cristianos, no fue hecho para el hombre. Hell was not created for us, for humans. El infierno fue hecho para Satanás y sus secuaces. Sépalo esto. Hell was created for Satan and his people. El infierno no fue hecho para los hombres. It was not created for us humans. Pero lamentablemente, But sadly, como los estándares del Señor son tan altos because the standards God has is very big, y tenemos que vivir una vida apartada en santidad para we Él, have to live a life separated, holy for Him. y lo peor del caso es And the worst thing is que hay gente que no cree ni en el agua tibia, that there's people that don't even Peor believe en in warm Cristo, water, que es el único Salvador del universo, which is the only Savior, que el único que puede sacarnos de la condenación a vida eterna. whom is the only one that could take us away from death to life. Así que la decisión que usted y yo tomamos So the decision we can take, fue la mejor decisión del universo. the decision that we took, No estás en el lado equivocado. it's not a mistake. No has tomado una decisión equivocada. You did not make a mistake. Es la mejor decisión de servirle a Cristo, It was the best thing that you could do to serve Christ. porque iremos a vida eterna. Because now we have eternal life. Ya no a condenación, ya no, en otras palabras, ya no al infierno. It's no more condemnation. It's not that you're going to hell anymore. Lamentablemente va a haber gente que va a ir al infierno, Sadly, there is going to be people that are going to go to hell. porque le dijo a Dios, Because God, no Dios, yo no te creo a ti, they told God, no, I don't believe in you. ¿verdad? Se convirtieron ateos, Whether they have converted to atheism. ¿ya? Que ya no quieren saber nada acerca del Señor But they don't Jesucristo. want to know anything about Christ. Pero realmente es el único Salvador del universo, según Juan capítulo 14, versículo 6, But in John chapter 10, verse 6, it says que Él es el único camino al Padre. that He is the only Para way ser to the salvo. Father to be saved. ¿Estamos acá, más hermanos? Ahora, el pastor de ovejas se llama Jesucristo, ¿verdad? Now the shepherd of the sheep, Pero Jesús, como pastor, conoce a sus ovejas. but Jesus knows who His sheep are. Él conoce a sus ovejas. He knows His sheep. Vamos a ver en Juan capítulo 10, Juan capítulo 10 del versículo 27 al 28. We're going to go to chapter 10, the same Juan book, 10. John 10. ¿Estamos acá? Amén. Del 27 al 28. Mire lo que dice el 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesus is saying this in John 10, verse 27. My sheep listen to my voice, and I know them, and they follow me. Tres cosas en este primer versículo. In this verse, it says three things. El Señor está diciendo, mis ovejas oyen mi voz. En otras palabras está diciendo, mis ovejas me obedecen. Jesus is saying here, my sheep listen to my voice. In other words, it's saying that His sheep listen to Him, obey Him. Primera pregunta, The first question here is, ¿escucha la voz de Dios? are we listening to God's ¿Obedece voice? su voz? Are we obeying His voice? ¿Obedece su palabra? Are we obeying His word? ¿O todavía estamos como Samuel al principio? Or are we like Samuel in the beginning?
buscando a Julanito para que me interprete el sueño, a Julanita para que me interprete el otro But we sueño. look for human beings to interpret dreams. Si tú le conoces a Dios, If you know no God, tienes necesidad de estas cosas. You don't have to go and do these things. Porque probablemente te vas a ir como Samuel, como Saúl. Maybe because if you do, you're going to turn out like Saul, Vas a ir a la persona equivocada who goes to the wrong person. y te van a dar la respuesta And equivocada that human being is going to give you a wrong answer, y tú le vas a creer. and you're going to eventually fall for it. ¿Estamos acá, amados hermanos? Pero aquí lo está diciendo claro, dice, mis ovejas oyen mi voz. But here in this verse, Jesus is saying, my sheep listen to my voice. Segunda pregunta en ese mismo versículo primero. ¿A quién estás escuchando? The second question here is, who are we listening to? ¿A quién le escuchas? Who are we listening to? ¿A quién le crees más? Who do you believe more? A los medios sociales que hablan hay un montón de gente del Señor, Social media where everybody has their opinion about God, o es a la palabra de Dios que cuando tú estudias or the Word of God that when you study y Dios te comienza a hablar. and God starts to talk to you. Segundo dice, y yo las conozco. And then the other thing that Jesus says here, I know them. ¿Te conoce el Señor? Does God know you? ¿Te has dejado de conocer del Señor? Have you let God know you? ¿Se ha dejado de conocer del Señor? Have you let God to know you? Porque dice aquí, mis ovejas oyen mi voz. O sea, está diciendo, mis ovejas me obedecen. He's saying here once again, my sheep listen to my voice. It means that he's saying that his sheep obey his ¿Te has word. dejado de conocer del Señor? Have we let God to know him? Tercera pregunta ahí Know mismo. us? Las ovejas siguen al pastor. It says here that the sheep, sorry, it Y doesn't say por that. eso dice al It's final, saying that the y mis sheep- ovejas me siguen. The sheep always follow the shepherd. ¿Eres seguidor de Jesucristo? Are we following Jesus? Gloria al nombre del Señor. Denle un aplauso a Jesús. Versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna. In verse 28 it says, I give them eternal life. ¿Qué hace el Señor con sus ovejas? Le da vida eterna. ¿Los da qué? What does God do with his sheep? Los da vida He eterna. gives them eternal life. Y miren qué más. Y no perecerán jamás. Wow. And Jesus also said they will never perish. Y no perecerán jamás. And they will never perish. Probablemente tú eres una de las personas que tienes una enfermedad y nunca te ha gustado hablar. Maybe you're one of those persons that had this sickness, but you never had the guts to talk about it. Porque probablemente has dicho, no, me van a hablar, me van a decir que yo soy una creyente, que no creo en la palabra, Because probably you're like, what if I tell them what I have? que soy And they're incrédulo o gonna talk incrédula. that I am here, but I'm probably not a Christian because I have a sickness. El Señor dice a sus And this ovejas is what Jesus is saying here to the que les sheep da of vida God, eterna and He gives eternal life, y no and perecerán they will never perish. jamás, Never. nunca, They will never perish. ni nadie las arrebatará de mi mano. And He says, no one will snatch them. El away diablo te from my puede haber hand. tirado The devil could have thrown miles de something. dardos, llámese como se He llame, could have thrown so many things against you. ya sea en una enfermedad, en tu familia, en la salud, en las finanzas. Whether it's a sickness that comes from generation to generation or he's affecting your financial life. Si tú eres una oveja del Señor, If you are a sheep of God que le obedeces, who obeys God, que le oyes, who listens to que le Him, sigues a Él, who follows Him, prepárate porque el Señor va a cumplir las promesas de Él para ti. be ready because He's going to complete this promise that He has for you here. Yo les doy vida eterna, dice el Where Señor, He says, I give y you no eternal perecerán life jamás, and you will never ni perish. nadie los arrebatará de mi And mano. He's saying He will not allow anyone to ¿Usted snatch cree you que el diablo away se va a from atrever? ¿Usted cree que el diablo se va a atrever de las manos del Señor a arrebatarlo a You think usted? the devil is going to dare to go and snatch you away from God's hands?
Por eso es necesario que usted entienda que en este evangelio no es vivir como yo quiero. This is where we have to understand that this gospel is not about living the way that we want O vivo a mi manera. or the way that we desire, Nadie te puede corregir. where nobody can correct you, Nadie te puede decir nada. nobody can tell you something. Si tú vives de esa manera, If you live that way, el diablo en cualquier momento va a trapear con tu vida. Satan is just gonna keep on letting you trip. Pero si vives en obediencia a la palabra del But Señor, if you live in obedience towards the word of sometido a su God, palabra, submitting yourself to His word, obedeciéndolo, obeying Him, entonces then prepárese, you have to get ready for que el it. diablo no va a poder tocarlo. Then you have to be ready because you're gonna understand that the devil can't touch El you. enemigo no va a poder The tocarlo. enemy cannot touch you. Nadie los arrebatará de mi mano. It says here, Jesus is saying in that verse that nobody is going to be able to snatch us away from His hand. Mira el versículo 29. Verse 29. Mi Padre que me las dio My Father who has given them to me es mayor que is todos greater than all, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. and no one can snatch them out of my Father's hand. Como que una vez más como diciendo el Señor, probablemente se te olvide en la primera vez que yo te estoy hablando, te voy a hablar la segunda vez. Jesus said it in verse 28, and He's repeating it here in 29, like if He were saying, if you didn't hear me the first time, let me repeat it again, that nobody's going to be able to snatch you away from my Father's hand. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Jesus is saying, my Father who has given them to me, the sheep, is Mayor que todos los is ataques greater del than enemigo. all. Any Mayor que sus attack embistes, from the probablemente enemy. probablemente aún de la familia. He's greater than anything that De algún can hermano, destroy your family, or de algún from a brother vecino. or a sister or a neighbor. O como muchos dicen, parece que el brujo me está tirando a mí. Sometimes people are like, wait, I think I'm on witchcraft. El brujo no tiene poder sobre tu vida, amado hermano, para que lo sepan. The witchcraft cannot have any spells on El you. hechicero no tiene poder sobre tu vida, They cannot throw any spell on you a menos de que tú vayas abiertamente, unless you openly go to them a sabiendas, and open doors to them. porque el que sabe Because the person who knows y cae en eso sin el pecado. and falls in that and out of your sin. Amén, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Por eso también en Juan capítulo 10, versículo 1, veamos lo que dice. Ahí mismo, In John 17, verse 1, de cierto digo que el que no entra por la puerta en el redil, por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. so John 10, verse 1. It says, very truly I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, it is a thief and a robber. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by the name and leads them out. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. When he has brought out all on his own, he goes ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was trying to tell them. Por eso, vean el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirlos, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. So Jesus again says, very truly I tell you, I am the gate for the sheep.
Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y asaltadores, pero no los oyeron las ovejas. The people that came before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesus is saying in verse 9, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. The thief comes only to steal, kill, and destroy. But I have come that they may have life and have it in full. Las ovejas del Señor tienen algo muy pero muy significativo, y es que cuando el Señor habla, ellas conocen su voz. The sheep of God, when they hear God's voice, they know it's Him talking. Las ovejas conocen la voz de su pastor. The sheep know the voice of their pastor, shepherd. Las cabras tienen otra particularidad diferente. I think those are the goats. They have Goats. yes, the goats have something else. Las cabras, ellas simplemente están como que si no estuvieran. Ellas no se someten a nadie. The goats, they don't submit themselves to anything. En un campo, en un corral o en un rebaño de ovejas, In a field of sheep, cuando se los saca igual a las ovejas y a las cabras, when the sheep and both goats are all taken out all together, afuera, outside, las ovejas usted va a ver que le van a seguir al pastor you're going to see that the sheep, de ese redil, they follow the shepherd, pero las cabras usted va a ver que no las siguen. but you will see that the goats, they do not. Ellas comienzan a ir por el lado donde más le convenga, The goats go towards wherever they want, por donde que les salga ir a ellas. wherever they desire to go. Pero lo curioso es que el Señor dice, mis ovejas oyen ¿qué? But here we're seeing that Jesus is saying, my sheep listen. Lo que está diciendo el Señor, mis ovejas me obedecen. What Jesus is saying here is that His sheep obey Him. Aunque todos pasamos por un proceso al principio, Even though that we all may go through this process in the beginning, pero hay un sumo interés que los verdaderos cristianos sí saben lo que ocurre dentro del corazón. but the true believers know what goes on inside their hearts. Que están buscando cada día de la mejor manera cómo agradar y cómo obedecer al Señor. Where they try every single day to look for the best way that they can please No se God. quedan derrotados, They don't give up. no se quedan cómodos, They don't stay comfortable. no se conforman. They don't just fold their hands. Están buscando cada día They're every day seeking a new way, vivir una vida de obediencia al Señor. a way to live in obedience for En God. otras palabras, como dijo Pablo, In other words, just as Paul has estamos said, peleando la buena batalla. we're fighting this battle. En este camino hay que pelear la We batalla. have to fight a battle. Si el in this enemigo life. se te pone probablemente una pereza Maybe the enemy could put una tiredness apatía, inside you, a laziness, para buscar al Señor. to look for God. Usted y yo tenemos que pelear la buena We batalla. have to fight this fight. Como dice en la Escritura, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, The word says that our fight is not sino against contra our el human enemigo. being, but against the devil. Amén, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Para conocer a Dios tiene que ser revelado por su Hijo Jesucristo. To know God, it has to be revealed through Jesus Christ. Para conocer al Señor tiene que ser revelado desde lo alto por Jesucristo. To know God, it has to be revealed through Jesus Christ. Jesús fue enviado a este mundo para revelarnos al Padre. Es por esa razón que podemos decir con certeza que somos participantes del privilegio más grande en la vida, según Lucas capítulo 10, versículo 22. Jesus was sent here so that we could know God. Lucas capítulo 10, versículo 22 dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar.
Luke 10:22 says, "All things have been committed to me by my Father. No one knows who the Son is except the Father, and no one knows who the Father is except the Son, and those whom the Son chooses to reveal him." Entonces, para conocer al Señor tiene que ser revelado por su Hijo, por So in order Jesús. to know God, it has to be revealed through Jesus Christ. Porque mire lo que dice al final de este versículo, dice, Because look at what it says at the end of this verse. o leemos todo. Mi Padre me ha entregado todas las cosas y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. It says, "No one knows who the Son is except the Father, and no one knows who the Father is except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him." Entonces eso quiero decir que Jesucristo nos ha revelado al Padre a nosotros. So this means that Jesus decided to reveal to us who God is. Yo no sé a usted, pero Jesús se ha revelado I don't know about you, but God, ¿verdad? Jesus has revealed to me para salvación salvation a través de Él, through him, para con el Padre. for God. Amén, amados hermanos. Bendito el nombre del Señor. Vamos avanzando. ¿Cuántos conocen a Dios? How many of us know God? Repito, ¿cuántos conocen a Dios? Levanten sus manos los que conocen How a many Dios. of us know Yo God? le conozco a Dios. I know God. Amén. Ok, vamos a ver rapidito, terminando aquí, algunas evidencias de que si le conoces a Dios. Amén. We're going to see if we really know God. La primera evidencia es que si le obedeces a Dios. The first thing is do we obey God? Y la segunda, And the second si thing has is dejado de mentir. if you have stopped lying. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4. Vamos rapidito. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 dice, First el, John 2 verse. el que dice, yo le conozco. Usted dijo que usted conocía a Dios. Mire lo que dice. El que dice, yo le conozco y no obedece sus mandamientos, es que, yo no lo dije. Dice- First John 2:4 says, "Whoever says I know him but does not know what he commands is a liar." He's saying here, this person is a liar, Y no hay verdad en él. and there's no truth in that person. Entonces la evidencia está diciendo aquí, la primera evidencia So this first evidence is saying es que si le obedecemos a Dios that if we obey him, y si hemos dejado de mentir, porque aquí está and diciendo if tan we claro, have stopped lying. dice, el que dice yo le conozco y no obedece sus mandamientos es que, Mentiroso. ay Padre de la Gloria, es mentiroso. He's calling these people a liar, those who don't do what God's word says. ¿Cuántos no han mentido? How many of us have not lied before? Have lied Huh? before? Si somos honestos If we're honest, y sinceros delante de Dios, porque And recuerda que delante de Dios no hay nada que se nos pueda escapar. and remember that before God's eye, nothing Él can sabe make que it. muchas veces nosotros metemos la pata He knows that many of the times we screw up y nos equivocamos. and we get mistakes. Aunque diga yo le Mistakes. conozco, hermano, no, eso no es conmigo. No, mire aquí lo que dice la palabra de Dios. Maybe some Dice, of us may say, this is not from el me, que but dice, yo let's le see what God's word is conozco, saying. He's saying, Y no obedece sus mandamientos. Y ahí nomás. ¿Qué pasa? Es mentiroso. he's Y- calling these people a liar, whoever know the word of God and do Y not no hay obey it. verdad en él. And there's no truth in this person. Hay gente que dice, yo conocí el Evangelio a 800 años atrás. Some people say, I knew about the gospel 7 Ustedes no years saben ago. nada. Maybe I don't believe so. I don't think you know anything. Ustedes acaban de convertirse, ustedes no saben nada. If you just converted to Christ, Yo it's nací more en el powerful. Evangelio y yo sé más que ustedes. Some people say I was born in the Gospels. I know about everything more than you. ¿Cómo sabemos que le obedecemos a Dios? How do we know that we know God? Si hemos dejado de mentir. Is that if we stop being a liar. ¿Cómo sabemos si le obedecemos a Dios? How do we know we are obeying God? Si hemos dejado de mentir It's as if we have stopped lying y le obedecemos su palabra. and we are now obeying His word. ¿Cuánta gente dice que conoce a Dios
pero mienten, calumnian, adulteran, fornican, How many viven en people say that they pornografía. know God and yet they still live in a life of fornication? They lie and they do several things that are not pleasing towards God. Viven chismeando, murmurando, criticando, hablando They mal, judge, they say a lot del of uno y stuff del that are otro. wrong about others. hablan malas They palabras, curse, viven gritando al uno al otro. screaming and yelling. Y algunos ya han hecho un hábito, han perdido una vergüenza, no les da un poquito de temor delante de qué persona estén. Some people don't even care and they just keep talking Su the way they comportamiento es como un are, impío. or acting as whoever they are, as a worldly person, and they're not even ashamed of this. ¿Y qué pasó? ¿No dice que tú le conoces a Dios? But didn't you say you know God? Yo le conozco a Dios. I know God. Pero sin embargo vivimos enredados en todas estas cosas todavía. But yet we still live in these kind of lives. ¿Verdad? Tengamos cuidado, hermanos, de no vivir simplemente una vida religiosa. We have to be careful No not to live a caigamos en el religious error. life. We cannot fall into this mistake. La iglesia no es una religión. We are not a religion. No es como una iglesia tradicional, It's not like some que traditional usted podía church hacer de todo ahí, vivir haciendo de todo. where you couldn't live and do certain El stuff. Señor es santo y de tal manera Él nos llama a ser santos. God is holy, therefore He's calling us to be holy. ¿Verdad? La primera pregunta aquí sería, ¿le obedecemos a Dios y a su palabra? Do we obey God and His word? El Señor dice a aquellos que han hecho un hábito normal todas estas cosas. Some people have made it a Y habit. with y aquí knowing sí what- amarse los cinturones para que no se caiga. So here we gotta get ready for what is about. Juan capítulo 8, versículo 43 y 45, aunque ya leímos al principio, pero voy a volver a leer para que refresquemos. Juan capítulo 8, versículo 43, 45, leemos rapidito, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice el Señor aquí, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no me pueden entender mi palabra? Y aquí, repito, el Señor está hablando a los judíos que se habían convertido al Evangelio. Here Jesus is talking to the Jews that had converted to Jesus Christ. He says, 43, why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. Y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. He's saying, you belong to your father, the devil. You want to do and carry out your father's desires. Si vives todavía en los desenfrenos de hacer el pecado a tu gusto, If you still want to commit sin at the way that you y como que el Espíritu Santo no te refrena en nada, and you don't even hear what the Holy Spirit is trying to tell you while you're sinning, no te pueden parar a ti nadie, nobody can stop you. entonces el Señor está diciendo lo mismo a nosotros aquí. Then this is what Jesus is saying. Oiga, dije a nosotros, no diga a ustedes. Listen, this is what God is saying to us. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. God is Él saying, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesus is saying to us, you belong to your father, the devil. You want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and he is the father of lies. Entonces cuando tú dices, yo no puedo ir a la iglesia, hermano, porque estaba enfermo. Sometimes we may say, I couldn't go to church, I was kind of sick. Cuando tú le dices a tu patrón, patrón, no me puedo ir a trabajar porque estoy enfermo. When you say to your boss, I'm sorry, I can't go into work today because Pero I no feel estabas kind of sick. enfermo nada. But we may not even be sick. ¿Qué estabas haciendo? What were you really doing? ¿Quién es el padre de mentira? And who is the father of lies? Ay. Algunos dicen, es que hermano, eso no era mentira. Y le tratan de pintar, ahí viene lo que se llama la mentirita rosada. And sometimes this is where we try to cover up with a little lie and we call it a Es little que eso, white hermano, lie. eso
eso era solamente un decir, no es que estaba mintiendo. Sometimes we may say, oh, it was just a little white lie. No, my brother, that's Mentira a es lie. mentira. A lie is a lie. Para Dios es el mismo grado. For Mientes God, en alto grado it's o en the bajo same grado. thing. Mentiste. It's a lie. ¿Ah? ¿Alguna cosa le preguntan? Boom, le inventamos una mentira. Anything that they may possibly ask, we come up with a lie. Hermano, es que yo no lo he visto esta semana que pasó. Es que, hermano, se me torció el aceite del tren y ya no pude llegar. And we come up with some sort of lie to say, to avoid the fact that we didn't come to church. ¿Ah? Inventamos un pocotón de cosas. Tengamos cuidado, repito, de no caer en la religiosidad. We have to be careful to not La fall in this religiosidad religious life. hace What the religious life does is, que nosotros no nos importe si mentimos o no mentimos. when you live a religious life, you don't care whether you lie or not. Y el problema es que no le estamos mintiendo a la gente, le estamos mintiendo a Dios. And the dangerous thing is that we're not lying to Eso people, es lo we're lying grave. to God, and that's the dangerous thing. Amén, amados hermanos. Segunda evidencia de que le conoces a Dios es, ¿has parado de pecar? The second evidence that you know, that says that you know God is, have you stopped sinning? Primera de Juan capítulo 3 versículo 6. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 First dice: of John 3:6. todo aquel que permanece en Él, en Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos están en Cristo? Ah, miren lo que dice. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué hace? No peca. Todo aquel que permanece en Cristo, no peca, amados hermanos. It This- says here in verse 6 in chapter 3 of 1 John, it says, no one who lives in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or known him. Y mire lo que dice a continuación. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. It says here, no one who lives in him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen him or known him. Todo aquel que peca, ¿qué? Anybody who sins, what happens? No le ha visto Doesn't get to see him ni le ha conocido. or gets to know him. Pregunta, Question. y me voy a poner yo también. And it's for me too. ¿Hemos parado de pecar? Have we stopped sinning? ¿Hemos parado de pecar? Have we stopped sinning? Si tú y yo decimos que conocemos a Dios, una de las evidencias es que hemos parado de pecar. Hemos dejado la basura al diablo. If we say that we know God, and the question here is, have we really stopped sinning to say that we know God? Tercera evidencia de que le conoces a Dios The third evidence here that can say that we know God es si vivimos en amor. is as if, do we live in love? Primera de Juan capítulo 4 First of John, versículo chapter 11. 4. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 11 y aquí finalizamos. ¿Estamos acá, amados hermanos? Versículo 11 dice, gloria al nombre del Señor, amados, dice, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros, ¿qué? Amarnos unos a otros. Debemos amarnos los unos a los otros. 1 John 4:11 says, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Si Dios nos ha amado, la pregunta, ¿le ama el Señor a usted? Question is, do we love God? ¿Verdad que sí? Por eso que estamos acá. God loves us. That's the reason why we're here. ¿Y por qué muchas veces caemos en la trampa de mirar como de ojo torcido al hermano y a la hermana? If we know this truth, then why is it that we can ¿Por look qué, at a nos, person with a certain way? por qué nos dejamos de envolver por Satanás para odiar, para mirar de forma inadecuada a los hermanos? Why do we let the devil allow us to, why do we let him to make us look at our certain brother or sister in a certain way, negative way? ¿Estamos acá, amados hermanos? Are we here, brothers and sisters? Aquí está diciendo tan claro el Señor,
amados, refiriéndose a la iglesia, si Dios nos ha amado, así debemos también amarnos nosotros, amarnos unos a otros. It's saying here, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Y este era el mandamiento que el Señor dio, And this Okay. is one of the commandments that God had given us. que nos amemos los unos That we must a love los otros. each other. Mire que no dijo muérdanse los unos a los otros, He's dijo not saying here ámense to bite each los other. unos. He's saying to a los love otros. each other. Y eso es que muchas veces nos cuesta a nosotros amar entre los unos a los otros. And this is sometimes really hard for many of us, where it's hard for us to love Porque, one another. porque comenzamos a seguir la corriente o escuchamos más al enemigo antes que a Dios. Because sometimes we hear what the enemy is saying rather than what God is saying. Porque si las ovejas del Señor escucharan al Señor, porque así dice el Señor que sus ovejas oyen su voz. Because as sheep of God, He's saying that Obedecen if we su obey voz. His word, if we listen to His word, Entonces daríamos menos oído a lo que el diablo está diciendo. Sí, sí, tú tienes razón. then you'll be able to see that you will less hear what the enemy is trying to Tú say tienes razón. when he's trying to say Saben, something to us. La única razón la tiene el Señor. The only person that has a reason, the right reason, is God. Él tiene la única razón He has the only para juzgarnos los unos a los otros. En el segundo mandamiento de la ley del Señor lo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. God is in His second commandment. He said we have to love our neighbor just as we love ourselves. Oramos a Dios, amados hermanos, para que cada uno de nosotros sea el reflejo del amor de Cristo, para que la gente conozca al Dios verdadero. Es necesario que Cristo se revele en ese amor en nuestra vida. We have to pray so that His love can be reflected on us whenever we see or have an interaction with anybody, that His love could be through us. Si usted y yo somos las ovejas del Señor, If we are the sheep of God, una de las evidencias que está finalizando aquí el Señor diciendo, tienen que amarse los unos a los otros. one of the evidence, the last evidence that we're looking here is that we have to love each other. Y no es solamente de los labios para afuera, And porque it's eso not cualquiera about- lo It's dice. not about the words that come out of our Cuando le mouths. da un abrazo, Because anybody pero can cuando le talk, da la but vuelta when lo you dice give otra up- cosa. It could be that we give a hug and then when you turn your back, it's something else. Cuando amamos a los hermanos también nos preocupamos de ellos, nos preocupamos primeramente por orar, por ver las condiciones de ellos como están. When we truly love somebody, we are worried about that person. We pray for that person. Si necesitan una ayuda, vamos a ayudarlo. If we see that they're in need and they need help, we go Si and no we tienen do it. comida, vamos a darles comida. If they don't have food, we go and give them food. Si el vecino no tiene que comer, vamos a ayudarlo. If our neighbor doesn't have something that they need, then we go and help them. ¿Sabe usted su vecino qué necesita? Do you know what your neighbor needs? ¿Estamos orando por ellos? Are we praying for our neighbors? ¿Le estamos dando alguna esperanza? Are we giving them the hope of life? Las ovejas del Señor tienen vida eterna y cuando hablan con alguien comienzan a dar vida. The sheep of God Comienzan a have eternal life, compartir and lo when que el they talk Señor to les da. somebody else, they are spreading the gospel. They're giving them hope. Vaya poniéndose de pie ahí porque el Señor está diciendo de una iglesia que le conoce. God is talking here about a church that knows Him. Y la iglesia que le conoce tiene una particularidad. And the church of God that Que knows oye Him su has voz. this particular Le sigue a hear Él. His word, A pesar del follow His frío, word, even a pesar though del it may be calor. cold, even though it may be too hot, Aunque te digan barriga verde, even though they may call aunque you te digan narizón, even though they bully you, aunque te pelees en tu casa, even though there may be fights in your house, las ovejas del Señor the sheep of God no se detienen. don't give up. Las ovejas del Señor The sheep of no God se dejan engañar por el diablo. don't let the devil fool Nada them. los puede detener. Nothing can stop them. ¿Por qué? Why? Porque tienen la vida de Dios. Because they have the Tienen life la of vida God. eterna. They have the eternal life. Cristo está entronado en tu vida y en la Jesus mía. is the one who trumps over your life. Our Él es el life. que nos fortalece. He's the one who strengthens us. Él es el que nos da la fuerza. He's the one who gives us the El strength. que nos da la fortaleza. Who gives us ¿Cuántos reciben fortaleza cada día? who renews our strength every single day. Esa fortaleza viene de Dios. That strength comes from God. Viene del Señor. It
comes from No es God. la mía ni la suya. It's not yours or mine. Viene directamente desde arriba. It comes straight from God. Isaías 43:10 dice, oiga esto, termino. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo te escogí. ¿Para qué? Para que me conozcas y para que me creas y para que me entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Oigan esto, amados hermanos. Isaiah 43:10 says, You are my witness, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me and understand that I am he. Before me no God has formed, nor will there be one after me. El Señor nos está diciendo en esta mañana, ustedes son mis testigos. God here is saying today, you are my witnesses. Y no está diciendo los testigos de Jehová. And it's not talking about witnesses of Jehovah. Él está diciendo, ustedes He's saying here, you are my son mis witnesses. testigos. You are my witnesses. Dice quién? Declares Jehová. the Lord, Y mi siervo que yo escogí. and my servant whom I have chosen. Usted y yo somos escogidos por Dios. We were chosen by God. Y Él nos llama And he mi calls siervo. us his servant. Pero dice mis testigos. But he's saying here, you are my witnesses. Él nos llamó. He called us ¿Para qué? for what? Aquí lo dice a continuación. He's saying right here, Para que me conozcan. so that you may know me. ¿Le conoces a Dios? Do we know him? ¿Le conocemos a Do Dios? we know God? Según lo que hemos acabado de estudiar. According to what we have learned today. ¿Le conocemos a Dios? Do we know God? El que conoce no miente. Whoever knows him doesn't lie. El que conoce no critica. Whoever knows him doesn't judge. No murmura. Doesn't murder. No, murmur. no se pasa gritando todos los días. He doesn't lie. Be yelling every day. Dice, para que me conozcas primeramente. Lo segundo dice, para que me creas. ¿Cuánto le creen al Señor? And so it's Por eso es que usted y yo estamos aquí. for him who knows him Porque Él and nos está, believes in him. porque Él nos está adiestrando y nos está capacitando God has given us the para que capacity no seamos religiosos so that we won't be simplemente religious people y decir yo le conozco a Dios. and say, just and Pero be a sabes- person that says, I know God. Pero sales por la puerta para allá afuera Once you leave church y te dejas de manejar por el diablo and you let the devil just y comienzas a hablar otra cosa. and you start to love other Segundo, stuff. para que Dios te llama aquí. Tercero, para que Dios te llama aquí dice, y para que me entiendas. And the third thing here is that God is saying in this verse is that so that you understand me. ¿Le entendemos al Do Señor que we nos está understand hablando? God, what He's talking about? ¿Estamos entendiendo que el Señor nos está hablando? Do we understand that God is talking to us? Si usted lo entiende, If si you usted lo cree, if you understand this and if you believe in this, levante sus manos en esta mañana. Vamos a hacer una oración especial porque, mire, yo soy el primero que me pongo en la brecha, me pongo en la línea. and this goes to me first. This is ¿Cuántas me veces first. hemos fallado How al many times Señor? haven't we all ¿Cuántas done a mistake veces hemos and mentido failed God? How many times haven't we lied deliberadamente, freely sin temor alguno? without being ashamed? Y a of it? veces afirmamos como si fuera una verdad. And we're just here like if it Es was hora de true. parar toda esta porquería We have to stop this y lie. decirle, no Señor, ya esto no es We conmigo. have to tell God, God, no, this is not with me anymore. La Biblia dice que los que estamos en Cristo Jesús The Word of God says, whoever somos is with nuevas Jesus, criaturas. we are new creatures. Las cosas viejas pasaron. The old has passed, Esta mañana and this morning, oremos para que esas cosas viejas se queden sepultadas. let us pray so that these Me things divorcio die. de toda esa We porquería. have to divorce Lo from all sepulto these todo things. aquello que es We malo. have to push down En all el these nombre de things that are not Jesús. from God. In the Levante name of sus Jesus manos Christ. y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana ha sido una mañana especial, Padre. Que aunque muchas veces afirmamos conocerte, Padre de la gloria, muchas veces, Padre mío, confesamos con nuestros labios que te amamos, que te adoramos. Pero, Padre amado, cuando tú nos pones en la balanza de tu palabra, entendemos, Señor mi Dios, que cuán lejos estamos. Y en esta mañana nos humillamos delante de tu presencia. Te pedimos perdón, Señor mi Dios. Te pedimos que tengas misericordia, Dios de la gloria. Te pedimos que tú seas, Padre, tratando con
nuestros corazones rebeldes. Que tú seas, Señor, oh Dios, destapando nuestros oídos. Si hay una alabanza, vaya poniéndolo por ahí. Padre, que tú seas, Señor, obrando en nuestro ser interior, Dios de la gloria. Señor, no queremos quedarnos como religiosos solamente. Queremos, Señor, en este día humillarnos ante tu presencia y reconocer que tú eres santo y conoces todos nuestros caminos, Señor mi Dios. Conoces, Padre amado, que hay en nuestros corazones. Dios mío, nos humillamos. Oh, te pedimos perdón, Señor mi Dios, en esta mañana. Cuando afirmamos, Señor, que te conocemos, Dios de la gloria. Cuando tú nos dices la verdad, Señor mi Dios. Padre, en esta hora abre mis ojos. Abre nuestro entendimiento, Señor mi Dios. Oh, Espíritu Santo, visítanos en esta mañana. Visita, Señor amado, Dios mío, nuestra vida. Porque no se trata, Señor, de religiosidad. No se trata, Señor, de emocionalismo religioso, Padre de la gloria. Se trata de hablar tu palabra de verdad. Se trata, Señor amado, como cuando tú confrontaste, Padre, a los judíos que se habían convertido y le dijiste la verdad, Señor mi Dios. Padre, y la corrección es sabia cuando la recibimos, Señor, oh Dios, con humildad. Padre, y nosotros reconocemos que hemos pecado. Nosotros reconocemos, Señor, que hemos fallado. Nosotros reconocemos, Señor, Padre, que hemos ido en contra de tu palabra. Oh Dios, ten misericordia. Ten misericordia, Dios. Oh, levante sus manos y ahora le toca a usted de hablar con el Señor. Hable con Dios ahí. Yo no sé cómo está su relación con el Señor. Él es el único que le conoce. Oh, Señor, ten misericordia en esta mañana. Oh, santo, 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 santo. Tú eres santo, Señor mi Dios. Tú eres santo, poderoso Padre. Tú eres santo y glorioso, Señor mi Dios. Danos la sabiduría, Padre de la gloria, y la ayuda tuya para caminar en integridad, oh Dios. Oh, bendito Padre soberano, ayúdanos, Señor mi Dios. Precioso Maestro, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que necesita oración, si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor y dice, yo desde este día quiero afirmarme, desde este día yo sepulto toda basura de mentira. Este día no quiero salir como cualquier cosa. Quiero demostrar a mi Padre que lo amo. Si le decimos que le amamos a Dios, hay que renunciar a ciertas cosas. Padre, ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Oh, maravilloso Padre celestial, gracias. Si alguien desea que oremos por usted, pase que estamos orando por usted. Vamos a estar orando por la fortaleza que le dio, que el Señor le dé la fuerza, el ánimo, que le dé el amor, la pasión para consagrarse hacia Él, para vivir para Él, para renunciar a ese mundo pecaminoso, para apartarse de aquel mundo que nos ofrece tanta oferta de maldad y de tentación. Es el día de presentar al Señor nuestras debilidades. Oh, gracias, Señor. Gracias, poderoso Padre. Gracias, Señor mi Dios. Bendice, Padre amado, a tus hijos, a tus pueblos, Señor. Pasa tu mano en esta mañana, Señor mi Dios, poniendo un sello de tu Espíritu, Señor, sobre sus vidas. Padre, y tu mano sea guiándolos cada día y llevándolos, Señor mi Dios, cada día a otra dimensión. Oh Dios, muchas gracias. Gracias, Señor mi Dios. Oh, poderoso Dios, poderoso Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.